Entonces, pues lo que vamos a trabajar ahora es esta fase de planeación. Yo lo que les quisiera invitar es que a partir de ahora, pues pensaran en hacer este diseño en las fases que vamos a comentar ahora. Eh, Estas fases, bueno, primero, ¿desde dónde surge esto de lo social? Justo como dice Héctor, ¿en qué lugar, con qué personas? Yo visualizo tres como, no sé si decirles orígenes o contextos. A veces surge por decreto, ¿no? A veces porque el párroco, a veces porque la institución, Cáritas, Pastoral Social, dice, ahí lo vamos a hacer, ¿no? Con esas personas. O atiéndase eso, ¿no? Pues sí, tiene cierto nivel o sí, esta idea de ser el decreto. Pero también surge por la emergencia. A veces se está intentando atender una emergencia, algo que está premiando a una comunidad o a un grupo de personas y pues por eso surge la posibilidad. Y yo miro una tercera, perdón, que es la de por análisis, ¿no? O sea, cuando hay buenos análisis desde la institución, llámese la pastoral social o quien sea que haga el análisis, pues ya tiene esta mira de decir, con estas personas, con este grupo es con quien vamos a iniciar un proyecto, ¿no? Entonces miro esas tres posibilidades. Cierto, yo creo que el del análisis es el mejor, pero no descarto que los otros dos surjan, ¿no? En sus posibilidades. Pero en cualquiera de los tres, sí les invito a que terminen ese proceso con un lugar, un grupo de personas y una realidad a transformar. O sea, eso sí es lo que hay que tener, pues ya, ¿no? O sea, ya sea porque hice un análisis, ya sea porque estamos queriendo atender una emergencia. Por ejemplo, yo que trabajo en la pastoral social, yo no soy del área de emergencias, pero cuando hay emergencias de tamaño considerable, pues nosotros también entramos, ¿no? Y algo que hemos notado es que cuando hay una emergencia, piensen en un sismo, un huracán, cosas así, ¿no? Que un chorro de personas están en cuestión difícil. A veces pretendemos como que nuestra mente es, pues vamos a ayudar a todos, ¿no? Pero luego cuando uno aterriza dice, pero no tengo recursos para todos esos, ¿no? Entonces, o tendemos a darle tantito a cada uno en esa emergencia, sintiendo que a todos les di, aunque sea tantito, o más bien nos centramos y decimos, ¿saben qué? Pues vamos a atender esta comunidad y a esta comunidad le vamos a transformar esta realidad que tiene en este momento. Y sí, vamos a atender a muchas menos personas, pero les vamos a transformar o la ayuda va a ser radicalmente distinta, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, bueno, por ejemplo, ahora con la pandemia. Entonces, cuando la gente estaba a inicios de la pandemia y había dificultades alimentarias, pues tú puedes decir, voy a dar despensas. ¿Cuántas despensas? ¿A cuántas familias? ¿No? Una despensa a una familia durante todo el tiempo de emergencia no le cambió nada. O sea, 4 días de alimentación. Pero si en vez de eso digo, voy a dar despensas mensuales a 100 personas, nada más 100 personas, pero voy a sostener la alimentación de esas 100 personas. A eso me refiero cuando digo un lugar, un grupo de personas y una realidad a transformar. O sea, les invito a que eso lo conecten, tengan ese resultado, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a llegar a ese resultado? Casi siempre sí es por un análisis, ¿eh? ¿No? No es por decreto. Las fases de un proceso, de un proyecto social, ¿no? Pues yo, por supuesto, hay teorías diversas, hay metodologías diversas. Yo les comparto una, la que he trabajado, y aquí el que tenga experiencia y que diga, mira, le falta esto, bienvenido, ¿eh? No, yo para nada me ofendo. Comparto una metodología que constaría de estos 5 pasos. Los 5 los voy a explicar y describir, solo así los pongo como índice, ¿no? Estos 5 pasos. Empecemos por el primero. Lo primero que hay que hacer es un prediagnóstico. ¿Quién hace el prediagnóstico? El animador. Hace 8 días hablé del animador. Y el prediagnóstico es, como su nombre lo dice, es un asomo a la realidad del lugar o de las personas donde se piensa el proyecto, ¿no? Y en el prediagnóstico, que
tiene diferentes fases que aquí las comentamos o las vamos a comentar, pero implica el hecho de que el animador o el grupo animador, porque no tiene que ser solo una persona, de hecho ni siquiera lo recomiendo, yo recomiendo que sean muchas, estas personas o esta persona incluso pueden hacer un recorrido físico en la comunidad, ¿no? O sea, antes de hablar con nadie, antes de citarse con nadie, es mirar, ¿no? Para ir identificando actores, recursos, lugares. Ese es un asunto de fisgonería, si lo quieren ver así. Cubre estas, o la invitación es a que tenga estas 3 etapas. La primera es, se le llama estudio de gabinete, que implica, pues eso que hacemos de meternos a datos del INEGI o datos del municipio, de cuánta gente hay aquí, qué edades tiene, a qué se dedican, en fin, ese tipo como de datos que uno puede encontrar en estas fuentes, ¿no? Una vez que hemos hecho el estudio de gabinete, viene una fase de trabajo de campo, que es así la parte de ir literalmente a caminar al lugar. Y sí, a veces no es que lleguemos así como totalmente a ciegas, ¿no? A veces es alguien que nos lleva, a veces es el párroco que dice, pues mira, ¿por qué no vas y ves allá? O sea, casi siempre hay un tipo de contacto. Y uno ahí busca identificar, pues, quién es el que mueve aquí, cuál es el liderazgo aquí, ¿no? Para bien y a veces para mal, ¿eh? ¿Cómo se mira esta comunidad en el contexto de la región, del municipio, de la parroquia? ¿Es la comunidad de qué? ¿De los que están más que? ¿De los que están menos que? Ahí es donde se reúnen ese tipo de cositas, ¿no? ¿Qué otras organizaciones hay ahí? ¿Qué se ha hecho antes, ¿no? ¿Cómo funcionan y cómo funcionan y cómo se mueven los servicios públicos, por ejemplo? Todas estos dos etapas, ¿no? El estudio de gabinete, o sea, lo que está escrito, lo que ya podemos encontrar documentado y lo que uno observe o le platique, pues hay que plasmarlo en una tercera fase, digamos la que le llamaríamos la integración del prediagnóstico, ¿no? Y para ello hay 4, o les voy a hablar de 4 instrumentos para ello y al final, pues una manera de hacer la síntesis. Entonces, un primer instrumento para plasmar esta observación, pues es la famosa línea del tiempo. No le voy a dedicar mucho tiempo a esto porque creo que pues es un instrumento ampliamente conocido que nos enseñan creo que desde la secundaria, si no es que desde la primaria, pero que sí es útil, ¿no? Porque nos permite eso ir reconociendo en el paso del tiempo que ha venido sucediendo. Yo sugiero que la línea del tiempo pues la hagan en torno al tema de interés, ¿no? Es decir, no pongamos ahí todo porque pues sería demasiado. Si yo pienso hablar si el tema que me está acercando a esa comunidad es un tema de salud, pues hago una línea del tiempo de cómo ha venido siendo el proceso de salud de la comunidad, ¿no? ¿Qué se había hecho antes? ¿Quién llegó qué se propuso en qué se ha formado tal? Así, ¿no? Ya saben, una línea de tiempo, una línea horizontal donde se van colocando las fechas de izquierda a derecha, a la izquierda lo más antiguo, a la derecha lo más nuevo, y ahí vamos colocando. Esto visualmente sí nos da una perspectiva histórica de la comunidad. Bueno, repito, creo que la conocen ampliamente, no me detengo. Seguramente esta también varios de ustedes la conocen, pero pues es el mapa parlante, es otra técnica que se usa mucho en el estudio social de comunidades, que a diferencia de la línea del tiempo, el mapa parlante aquí, fíjense, es literalmente tener un dibujo que puede ser así en perspectiva, puede ser literalmente palitos y rectangulitos, dibujando las callecitas, qué sé yo, o sea, no se requiere realmente un dibujo proporcional ni nada, sino solo un dibujo que permite visualizar la comunidad. Y si se fijan, se van colocando estos elementos en el mapa, pues se llama mapa parlante, porque va hablando sobre elementos trascendentes de la comunidad, como
dónde están las personas que tienen autoridad, o sea, dónde viven, dónde se reúne la gente, qué otros procesos ha habido, y eso es lo que se va colocando en el mapa, ¿no? El mapa habla de los procesos de la misma comunidad. Espero estarme explicando. Si no, me interrumpen, por favor. Un siguiente instrumento es el mapa de actores. El mapa de actores, que me parece a mí que es otro instrumento muy importante que habría que incluir en nuestro estudio, es obviamente un espacio, una metodología para encontrarnos con aquellos personas e instituciones que tienen algo relevante que decir y qué hacer en la comunidad. Este mapa de actores tiene, digamos, estas reglas de dibujo. Entonces, si se fijan, bueno, se usa el método del diagrama de Venn, ese que nos enseñan otra vez en la secundaria en las matemáticas, que básicamente son circulitos o, pues, como pueden ver aquí, pues ni siquiera círculos, ¿no? Da igual si son círculos o elipses. El chiste es que el círculo grande es la comunidad y los círculos distintos, todos los demás, son los actores, ¿no? Que puede ser una persona o pueden ser instituciones, no se les olvide. Y se usan estas reglas que están aquí a la izquierda. Se dibuja el tamaño de cada circulito importa porque nos va a dar una idea visual del tamaño de actor que es. De tal suerte que si es un grupo ahí chiquito que, pues sí, participa, incide en la comunidad, pero es chiquito, pues lo trazo como un circulito pequeño. Si pongo un círculo grande, estoy hablando de un actor relevante que tiene trascendencia por el tamaño de personas en las que incide, en fin, ¿no? Esa es una regla, el tamaño del círculo. La otra es la ubicación de los circulitos. Si se fijan, unos están dentro del grande y otros están afuera y unos están en la intersección. Todo significa algo. Los que están adentro son actores que pertenecen a la comunidad, que son de ahí, que interactúan ahí. Los que están en intersección, o sea, que tienen un pedazo dentro y otro fuera, habla de, normalmente son instituciones que tienen acción dentro de la comunidad, pero que su origen es fuera de la comunidad, ¿no? O sea, que no nació ahí la comunidad, sino que es una institución que viene, presta algún tipo de ayuda tal vez a la comunidad, pero no es de ahí, ¿no? Y los círculos que están afuera del círculo grande, que es la comunidad, son actores o instituciones, como ya dije, que no pertenecen obviamente a la comunidad, no interactúan dentro de la comunidad, pero que se les puede consultar o se les puede invitar o de alguna manera podrían intervenir en nuestro proceso. Un mapa de actores es una lista, bueno, como mapa es un espacio visual que nos permite identificar todos los actores que son relevantes en la comunidad y que pueden ser relevantes en el proceso que queremos desarrollar, ¿no? No se vayan con la tentación de poner pura gente como buena, ¿no? A veces hay actores que pueden generar problemas en la comunidad, hay que ponerlos porque de esos también hay que, pues, observar y decir, mira, este tal vez en el mediano plazo me puede generar un problema o nos puede generar un problema, ¿no? Entonces, todos los actores posibles. Sigo avanzando. Y finalmente, estas serían las 3 tablas que les voy a invitar. Estas tablas las voy a poner en la parte de la tarea porque es donde les voy a pedir que vayan plasmando el proyecto, ¿no? Pues para quien sí quiera hacer proyecto, quien no, pues obviamente no. Pero pues yo invitaría que sí, porque ese era el objetivo de este curso taller, ¿no? Si no, pues vamos a quedar nuevamente con un elemento más en la cabeza, en un archivo digital, pero sin hacer transformación social. Entonces, esta tabla de la izquierda pues nos permite sintetizar todo lo que ya estos mapas nos han venido enseñando, todo lo que el recorrido que como animadores hemos hecho en la comunidad, de ahí vamos llenando, ¿no? La localización geográfica, si es favorable, si es desfavorable, el contexto y los recursos o medios naturales,
o elementos de la naturaleza, la historia regional, en fin, todo esto. Esta sería una tablita para la clasificación de actores, o sea, lo que obtuvimos en... El mapa sirve pues para tenerlo gráfico, aquí es para tener ya datos más precisos. Lo que está en letras cursivas son ejemplos, o sea, basta con pues, ver los encabezados y ya todos los demás van siendo ejemplos. Y también les invito a buscar, encontrar, bueno, seguramente si se hace un buen prediagnóstico y una buena línea del tiempo, van a encontrar historias de éxito. ¿Por qué de éxito y no de fracaso? Pues porque de las de éxito podemos encontrar qué sí ha funcionado ahí de lo que ya se había intentado o se está intentando, ¿no? Entonces vale la pena registrar. Ojo, no necesariamente tienen que ser cosas que se hicieron desde la parroquia, desde lo eclesial, pueden ser desde otra fuente, pero que digan, ah, ya se había hecho esto, ya se había intentado aquello, y registrarlo. ¿Cuántas encontremos, no? Nuevamente, lo que está en cursivo son ejemplos. Y con esto sería la primera etapa de las 5, ¿no? El prediagnóstico. Repito que si alguien quisiera interrumpir, adelante. Vamos a la siguiente etapa, que es la del contacto con la comunidad. Una vez que el animador ya tuvo una aproximación, un acercamiento, ya conoce más o menos el contexto comunitario, pues ahora sí, hay que contactar con la comunidad, hay que ver qué piensa esta comunidad respecto de sus propias problemáticas. No, puede variar, ¿no? Pero si tú no eres parte de la comunidad, pues te van a mirar con desconfianza, ¿no? Eres el extraño que está husmeando ahí por alguna razón. A veces también nos miran como, pues, no sé, como el dador de cosas. Yo muchas veces me he sentido como el político que va a buscar votos y que les lleva láminas, ¿no? Y es una sensación bien desagradable, pero a veces la gente tiende a mirar así porque está muy acostumbrada a eso, ¿no? A que la visiten cada vez que alguien les va a pedir algo y a cambio de algo, obviamente. Y es bien importante que nunca generemos falsas expectativas y que nunca prometamos cosas que no van a ser posibles, ¿no? Entonces, el contacto con la comunidad, obviamente, pues hay de muchas formas, ¿no? O sea, pero casi uno siempre llega con aquel que ya tiene cierta autoridad en la comunidad, con aquel que ya mueve, con aquel que convoca y la gente sí se junta, ¿no? Entonces, no es que uno llegue con un altavoz a media plaza a decir si a alguien le interesa, pero puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿no? Yo he tenido práctica y pues ha pasado de todo, ¿no? Desde que me dicen, mire, platica con el señor que está que vive aquí en aquella casa, él te sabe decir, hasta literal de, pues la gente se empieza a juntar ahí porque empieza a ver bolita, ¿no? De todo hay. Pero cuando son procesos pastorales es mucho más fácil porque ahí el párroco, esperemos, haga fuerza en ello, ¿no? Es bien importante que en este contacto con la comunidad, pues la mayoría se sienta convocados, porque luego pasa que eso puede generar divisiones comunitarias cuando dicen, no, es que solo con esto se reúnen, ¿no? El animador llega con su prediagnóstico, pero no es que llega con su bonche de papeles a decirles, mire, yo ya sé de ustedes, yo ya sé cuáles son sus problemáticas, ahí les va la solución. No, nunca así, ¿no? De hecho, ni la sabes, nomás tienes un acercamiento a la comunidad y a la realidad de la comunidad, pero la parte pues que toca ahora es escuchar a la comunidad, ¿no? Por eso jamás nos acercaremos, como ya lo dijimos, sin asistencialismos y protagonismos. Y siempre hablando con esto que ya dije también hace 8 días, ¿no? A la razón, al sentimiento, a la imaginación y a la voluntad. Vamos a la siguiente etapa, que es el diagnóstico. En el diagnóstico es donde nos podemos llevar varias semanas, ¿no? Un tiempo largo porque esto pues se resuelve en varias sesiones con la gente. Esto ya es con la gente, ¿no? Entonces, una vez reunidas las personas, las que van a husmear, las que están interesadas, las que fueron convocadas, las que sean, con esas nos sentamos a hacer procesos de escucha. Recuerden también lo que vimos como el perfil del animador y por eso las habilidades de escucha. Y en esta fase, fíjense, pasamos de algo, seguramente casi siempre la gente empieza en lo concreto, pero luego
la discusión se vuelve abstracta y eso está bien, no se angustien por ello, ¿no? A veces la gente empieza a divagar en un chorro de cosas. Al principio hay que dejar hablar, porque eso es clave, que la gente empiece a hablar, a decir, a decir. Por eso, pues empieza hablando de lo conocido, pero luego se llegan a otros aspectos, ¿no? La gente empieza a hablar de las necesidades cotidianas, pero es fundamental que lleguen incluso hasta hablar de aquello que toca lo que entendemos como la plenitud personal y las de tipo histórico. Entonces, a lo mejor empezamos por decir, es que aquí en la comunidad no hay agua y este es el problema y no sé qué. Muy bien, pero poco a poco la plática se va a ir yendo a muchos otros elementos, como ya decíamos, abstractos, que van en lo histórico, en lo estructural, y está bien, repito, no te angusties porque no suceda. Lo que sí te invito, como sugerencia, es que nunca se terminen esos diálogos sin haber abordado estos tres elementos que ya había yo dado de la economía solidaria, pero que me parecen fundamentales. Que la gente hable de sus necesidades cotidianas y básicas, que hable también de aquello que pues es una necesidad de plenitud, felicidad, convivencia, descanso. O sea, no solo se hable de, es que no hay agua, es que no hay comida, es que no hay trabajo, es que está bien, eso está bien, pero que la gente también hable de, oye, pero pues también quisiéramos estar con la familia y no, pues es que aquí los señores son bien violentos y no, pues nos gustaría que hubiera mejores relaciones en las familias y ya empiezan a hablar de este sentido de bienestar. Y por supuesto llegar a, pues hablar de las necesidades históricas, de los sistemas que han empobrecido las comunidades, que generan conflictos, en fin, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque pongo el ejemplo de, llegamos a una comunidad y cuando le preguntas a la gente, ¿y aquí de qué viven? ¿A qué se dedican? Pues te pueden decir, es que la gente trabaja en la minera, que está aquí en la comunidad. Todo el mundo sabe que la minera contamina el aire, la tierra y el agua, pero la gente dice, sí, pero pues es desde el único lugar donde hay trabajo, entonces no nos vamos a meter contra la minera porque es quien nos da de comer. Esto es muy importante porque si solo nos quedamos en, pues tengo necesidad de comer, ya no hablamos de las necesidades estructurales históricas, ¿no? Que nos siguen empobreciendo. Por eso, todo esto que estoy diciendo no va a suceder en una sesión, ¿no? Suceden varias, pero que al final de todas se hayan tocado estos tres aspectos. Eso es la sugerencia. Bueno, espero estén tomando sus notas o no me dejen hablar solo, ¿no? Las técnicas, pues para hacer este diagnóstico, claro, el diagnóstico es comunitario, ¿eh? No, aquí ya tú solito y tus libros o tú solito y unos cuantos, no. Esto ya es con la comunidad, al menos con la comunidad que se está planteando hacer el proyecto o con el grupo de personas, ¿no? Porque no necesariamente todas. Entonces, una de las técnicas más comunes o instrumentos, pues es el árbol de problemas, que me imagino la mayoría manejamos y tampoco le voy a dedicar mucho tiempo, pero pues básicamente es eso, dibujarse un arbolito, se le explica a la gente que el tronco es el problema central, ¿no? Que las ramas y la copa del árbol son las causas o los efectos de este problema central y que las raíces son las causas, ¿no? Del problema central. Entonces, y aquí, bueno, aquí va una guía de qué ir poniendo. La verdad, si me lo permiten, la regla básica es la siguiente. Cuando la gente empieza a hablar, a veces le cuesta mucho trabajo entender qué es causa y qué es consecuencia, ¿no? Suelen confundirlas y decir una por otra. La clave es siempre preguntar por qué. Esa es la clave. Entonces, si yo les digo, es pregunta, para que abran su micrófono. ¿El cambio climático es causa o consecuencia? ¿Consecuencia? ¿De qué? Consecuencia de falta de cuidado, de un desorden de los cuidados de desechos, ¿no? Básicamente, ¿Y por qué generamos desechos? por el consumo normal.
nomás que no están ordenados el desecho, el clasificarlos en un momento dado, que pueden reutilizarse, qué productos en un momento desechos pudieran reutilizarse o servirse como abono o algo, darle una utilidad subsecuente. Ok, Claudia. Depende de qué estemos analizando respecto al cambio climático, porque puede ser consecuencia a lo mejor del sistema de producción, pero también puede causar otros problemas en la comunidad que estemos estudiando, ¿no? O sea, tenemos que delimitar el problema de esta situación específica. Así es, y de ahí viene porque es importante pues hablar del problema central, ¿no? Entonces, la no separación de la basura, el tipo de consumo, aparentemente nos iba llevando a una causa del problema, pero pues en una de esas siguen siendo consecuencia, ¿no? En una de esas. Y entonces podríamos, la clave es seguir en el por qué, hasta que pues uno dice, ay, es que aquí la cosa, porque si la gente dice, no tenemos trabajo, ¿no? Piensa inmediatamente que la solución es una empresa que llegue a darles trabajo o una organización que les dé de comer, ¿no? Y entonces, si todo el mundo se queda pensando que el problema central está en las consecuencias, genera entonces que la solución del problema realmente no viene, no sucede, ¿no? Entonces, el árbol de problemas es una técnica que nos lleva a buscar esa causa fundamental del problema que queremos trabajar, y evidentemente lo más común es que van a surgir en cantidad de efectos, ¿no? O de consecuencias de ese problema. Al principio la gente no va a tener la claridad. Tú como animador eres el que va ayudando, así te llevas tu rotafolio con tu arbolote y ahí, a ver, esto es causa, ese efecto, este es aquí y acá, a ver, ¿dónde lo pondrían? Acá, acá. Y poco a poco la gente va adquiriendo, va dándose respuestas a sus preguntas. Yo les ofrezco esta otra tabla para que en este diagnóstico lo que va surgiendo, pues lo vayan plasmando. Esto no se hace en pleno debate, ¿verdad? Pero sí después, pues ir sistematizando, ¿no? La descripción del problema, la cierta prioridad, porque se van a hablar de muchos problemas, ¿no? Causas, consecuencias, como ya dijimos. Y aquí en la sección de las posibles soluciones, pues aquí sí es donde tú puedes ir pensando qué acción o qué forma de hacer economía solidaria pudiera, qué forma o qué formas, ¿no? Porque no quiere decir que tiene que ser una de estas, solo una, sino combinadas, ¿no? Quiero insistir lo que dije al principio. La economía solidaria no solo se refiere a cooperativas de producción, ¿eh? Ya vimos que hay varios modelos y muchos que no requieren, que no están pensados en la generación de dinero. Entonces, por ejemplo, si la gente dice es que tenemos una dificultad de salud, no tenemos acceso a la salud de calidad, el centro no sé qué. Bueno, por ejemplo, yo conozco una cooperativa de salud en la Ciudad de México, ¿no? Que funciona pues así, de manera cooperativa. Entonces, los médicos, pues, no dan gratuito su servicio, porque si no sería asistencia, o en una de esas asistencialismo, sino que, eh, ¿cómo se llama se me olvidó este tipo de organización? Bueno, la gente que quiere accesar a la salud, pues va pagando una cuota y tiene diferentes especialistas como acceso a la salud, ¿no? Como si fuera de hecho es una pequeña clínica, ¿no? Se llama Panamédica, para que la investiguen ahí. Y hablo de esto, ¿no? Porque es una solución a un problema de salud, ¿no? O sea, no todo es hacer la producción de mermeladas y, ¿no? No todo es eso, no todo es eso. Hay otras formas. Entonces, bueno, hablamos de estas 13 formas, espero haberlas puesto todas, en esto de las posibles soluciones, ¿no? Y les invitaría, una vez que se han enlistado como todas las posibles soluciones, porque la gente va a decir, y si hacemos esto, y si hacemos aquello, y si no sé qué, y si empezamos por acá, y si, ¿no?
Una vez que se han planteado todas las posibles soluciones, la invitación es a pasarlas por esta matriz. Todas estas tablas se las voy a poner, ¿eh? Aquí están como imagen, pero se las voy a poner. Porque estas matrices, esta matriz en concreto, pues nos va a permitir, o está pensada, está diseñada para, pues, tener, digamos, una forma de decisión de cuál de todas las posibles opciones que se plantearon como solución, pues sea la más viable, ¿no? Aquella que sea la más factible. Y aquí nos va pidiendo ir respondiendo estos elementos. Pues la manera en que está diseñada la tabla es para ir calificando cada elemento con un número entre el 0 y 3, donde 0 no es factible ese elemento, y así, ¿no? El 3 es total factibilidad, ¿no? Entonces nos preguntamos, a ver, ¿qué impacto social va a tener esta solución que se está planteando? Entonces, ¿y a cuántas familias va a beneficiar, ¿no? Eso podría ser una pregunta. De una población de cuántos también, ¿no? Porque vamos a decir, pues va a impactar a 10 familias. Sí, pero toda la comunidad son 500 familias, pues entonces es un porcentaje bien chiquito. Pero a lo mejor nuestro interés no era impactar a toda la comunidad, sino a este sector nada más, a este caserío, donde se va a impactar a 10 familias, pero de un total de 50. Allá cambia la proporción. Entonces, por eso importa irnos haciendo estas preguntas. Claro, es un atributo, es un valor que se le va dando relativamente subjetivo, pero que al final de la lista se hace un promedio, ¿no? Aquí va a haber el número 3, el 2, el 1, el 3, el 0, así, y se va haciendo un promedio. La sugerencia es que todas las soluciones que queden entre 2 y 3, pues son viables, ¿no? Valdría la pena seguir diseñando sobre esa solución. Si queda menos de 2, pues tal vez no valga la pena, ¿no? Tal vez, eso ya lo decidirán comunitariamente. ¿Qué pasa si solo se plantea una solución? Si solo se nos ocurrió una forma de resolver ese problema planteado, de todas maneras pásenlo por la tablita, porque aunque suene la única solución, si queda demasiado bajo, pues más bien tendríamos que ver qué elementos de estos tendremos que estar modificando, pues para que la factibilidad aumente, ¿no? Por ejemplo, la factibilidad técnica, ¿no? Dice, esta respuesta depende de la opinión de las personas especializadas en el tema. Es decir, la solución que nos estamos planteando, pues vamos a tener que consultarla con un especialista, con un técnico. ¿Qué pasa si el técnico nos dice, no, es que esto que se están planteando sale demasiado costoso y pues no hay lana, ¿no? O sea, ¿o tienen dinero para eso? No, pues no. Entonces, a lo mejor, sí, pero si es la única solución, pues nos vamos a tener que concentrar primero en conseguir el recurso, ¿no? Antes que todo lo demás, por poner un ejemplo. Entonces, esta sería, digamos, el instrumento que les propongo, pues, para toma de decisiones. Si alguno de ustedes tiene elementos que considere más útiles, adelante también, y ojalá nos los puedan compartir. Y voy terminando, ¿eh? Viene el diseño y la planeación. Esto que les pongo aquí como lista, pues aunque está chiquita, la verdad, en realidad es el tipo de puntos a desarrollar cuando nos piden presentar un proyecto para financiamiento. En realidad el proyecto que queremos hacer, pues mi intención no es que lo pongamos en ningún financiamiento de nadie, ¿no? Esto lo pongo como referencia, o sea, qué es lo que se tiene que ir redactando, diseñando, y bueno, cada punto de estos pues tiene ya su desarrollo. Pero sí les voy a pedir que al menos esto sí lo tengan, ¿no? O sea, una descripción del proyecto, o sea, de qué trata este proyecto, qué va a resolver el proyecto, en dónde lo va a hacer y a quiénes les va a resolver qué, ¿no? Sí plantearnos un objetivo, ya saben, las reglas del objetivo, es que sea claro, que hay un verbo en infinitivo, que sea realista lo que nos estamos planteando, y básicamente se construye respondiendo a estas preguntas, ¿no? Luego viene ir haciendo una lista de actividades. Les quiero pedir lo básico de un proyecto, ¿no? Lista de actividades, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a consultar al no sé qué, después vamos a ir a ver el no sé cuánto, nos vamos a reunir aquí en el no sé qué. Todas las actividades, obviamente, pues están en función de cubrir el objetivo. Siempre es bueno
estas actividades ponerlas en un diagrama, especialmente, pues el que más se usa, perdón, es el diagrama de Gantt, bueno, sí, que es este diagrama el que nos permite, pues, poner cada una de las actividades a lo largo del tiempo. Ya con esto podemos ir determinando, no, pues esta actividad que nos planteamos la vamos a resolver en los 2 primeros meses, en el primer mes y así sucesivamente. Puede ser por meses, por semanas o según tan extendido sea el tiempo del proyecto, ¿no? Siempre es viable, siempre es bueno plantearnos la sostenibilidad del proyecto. ¿Esto qué es? ¿Cómo aseguramos que el proyecto se va a sostener en el tiempo y no depende solo de un financiamiento externo o de la buena actitud de una persona, ¿no? O sea, cómo el proyecto tiene altas probabilidades, ¿no? Sabemos que no podemos asegurarlo, pero el proyecto tiene que pensar en esa parte. Y finalmente un plan financiero, ¿no? De ingresos y egresos. O sea, aunque no sea proyecto productivo, pero va a requerir algún material, alguna compra, algo, pues hay que ponerlo aquí, ¿no? Pues estas serían como las 2 tablitas para plasmar lo anterior. Por supuesto hay que ponerlo por escrito, pero esto se los dejo. No sé si hasta aquí alguien quisiera, pues esto, alguna duda o aporte sobre lo que se ha comentado. Pues yo nada más quería enriquecer que sí hay una técnica a nivel industrial que se llama los 5 porqués y esa como que enriquece también mucho el árbol de problemas. Si quieren buscarla así en Google, los 5 porqués. A mí me ha servido también. Yo uso mucho el árbol de problemas porque me parece una técnica simple, pero al mismo tiempo muy, muy profunda. Pero cuando conocí esto de los 5 porqués me ayudó también mucho. Bueno, voy a ponerlo aquí en la diapositiva para que recuerden que hay que investigar. Investigar los 5 porqués. Así, ¿verdad? ¿Sí, Majo? Los 5 porqués. Sí, perdón, dejé de ver, pero 5 porqués. 5 porqués, así. Sí. Es que no lo proyecté, nomás estaba escribiendo. Sí, perdón. Sí, 5 porqués. Excelente. Y bueno, yo lo escuché en una capacitación de seguridad industrial. La verdad es que no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo, pero lo explicó el maestro, así 5 porqués en la industria, no sé qué. Yo, ay, y la investigué y ahora la uso para enriquecer el de árbol de problemas. Gracias por el aporte. Ahí tenemos tarea para profundizar más. ¿Alguien más? Así un aporte que diga yo, aunque no haya ahorita el tiempo de profundizarla demasiado, pero que pues, nos dé esta posibilidad de investigar que nos comparta la metodología si es que la tuviera por ahí. ¿Alguien más? Esta semana me reuní con 2 personas para hablar de sus proyectos y creo que fue bastante útil la conversación porque nos ayudó a ambos a dimensionar lo que querían, cómo podríamos modificarlo si es que fuera el caso. Entonces, les animo a no claudicar, a no decir, sí, no, está bien difícil. ¿Alguna pregunta o duda? Antes de pasar a otra cosita. Me gustaría opinar algo. En lo personal, yo me pregunto, pues en un barrio común, en una ciudad común y en una colonia, a mí se me hace muy difícil como ver, o sea, aparentemente todo el mundo está bien, pues todo el mundo está tranquilo, todo concurre normal. Entonces a mí en el personal se me hace como difícil detectar a qué hay que
trabajar este problema, ¿no? Pues sería cuestión a lo mejor de como de citar a la gente y ver qué es lo que ven ellos, ¿no? Pero en lo personal, así de buenas a primera, veo así como que las cosas van, o sea, van bien entre comillas, ¿no? Y es lo que se me hace un poco difícil, ¿no? Cómo iniciar proyectos así, o cómo proponer algo cuando aparentemente todo está bien. Me parece una pregunta, un cuestionamiento bien interesante, Roberto. Yo creo que a veces en una colonia pues se suscitan diversos movimientos que no se ven tan en masa, ¿no? A veces es un sector de la colonia el que puede tener mayor acogida o necesidad de un elemento concreto, o bien pueden ser cuestiones, por ejemplo, todo el mundo tiene para comprar, para comer, pero la seguridad es algo que a la gente le preocupa, ¿no? Por decir algo. Y ahí también podemos tener alguna forma de incidencia. O aparentemente todos estamos bien, pero la comunidad es muy indiferente, ¿no? No hacen cosas juntos, pues todo es así como cada quien en su onda y en su casa, y entonces también ahí habla, ¿no? Porque en la economía solidaria decíamos que es muy importante la colectividad. Hay un estudio que la verdad no lo he podido conseguir, solo escuché la referencia en una entrevista que se hizo en la Ciudad de México, y entonces lo que hicieron fue mapear la ciudad y ubicaron dónde eran las zonas de mayor riesgo de violencia. Y se dieron cuenta de que las zonas donde había mucha violencia, pues había también estaciones de policía, así estos casetitas o centros, ¿no? Y la conclusión que daban es que eso no disminuía la violencia, que donde sí disminuía la violencia eran en lugares donde la gente se congregaba, se juntaba, tenía actividades juntas, que si que el baile, que si el no sé qué, ahí sí disminuía un poco la violencia. Entonces, obviamente, la conclusión pues iba en ese sentido, ¿no? Como de qué tan importante es hacer cosas con otros de forma colectiva que hace que se disminuyan otros fenómenos que también a la gente le aquejan. Y ahí la economía solidaria sigue siendo vigente. Majo. Así, a mí me encanta lo que acaba de decir Roberto, porque sí es verdad y es un tema que no solo para nosotros, o sea, yo creo que yo he dado clases y he sido administrativo en las escuelas y llegó un momento en el que decíamos, ¿cómo los profes no ven los problemas que nosotros tenemos? Como que la apatía de muchos chicos es un tema de económico, ¿no? Y los profes no lo veían, ¿no? Porque no saben que deben, no saben que no ha pagado la colegiatura y entonces te hacían muchos problemas. Y nosotros empezamos a usar para planear una técnica muy buena que yo la empecé a usar cuando entré al banco de alimentos, que se llama el mapa de empatía. Está en inglés, Empathy Map, y es muy bueno porque eso lo puedes usar con la gente que tiene ganas como tú de cambiar algo. Y entonces haces un ejercicio con el Empathy Map para darte cuenta de qué es lo que viven las personas que no son las que se están dando cuenta del problema, sino los otros. Este instrumento lo usan en marketing, o sea, es para vender, pero nosotros lo empezamos a usar para cuestiones de alumnos y nos empezó a servir mucho y resulta que ahora es un instrumento que usan en el tema social, porque a pesar de ser utilizado primero para la venta, puede ser muy, muy enriquecedor para nosotros que estamos como en el enfoque social. Y es un instrumento también muy sencillo que te hace identificar qué ven, qué escuchan, qué sienten, qué les duele las personas a las que tú quisieras que se dirigiera un proyecto. Y entonces ahí empiezas a darte cuenta que a lo mejor la solución que tú das no siempre es lo que la gente necesita. Y bueno, se los comparto también. Y también hay mucha información en internet. Gracias, Majo. Vamos también a investigar ese. Bueno, dice Pepe Campos, pero supongo que no te llamas así. ¿Qué tal? Soy Socorro, pero estoy aquí en la compu de mi esposo. Bueno, se me hace muy interesante, David, lo que confirmas del diagnóstico preliminar, que creo que es lo principal para partir de una necesidad de la comunidad, no de la expectativa que tienes como un
ente externo a la comunidad que a lo mejor pues tienes muchas buenas ideas, pero en realidad si primero no tomas en cuenta a la comunidad o no escuchas su necesidad, pues va a ser muy complejo que la gente quiera involucrarse, ¿no? Entonces me parece muy, muy significativo que hagas esa observación del diagnóstico preliminar y partir para cualquier proyecto de la necesidad de la comunidad. Sí. Muchas gracias, Edmundo. Sí, gracias. Buenas noches a todas y a todos. Sí, ahorita con el comentario del compañero, sí es muy difícil como hacer actividades colectivas, y más en la ciudad. Nosotras y nosotros acá en Torreón, lo que nos ha ayudado es organizar campañas. Hacemos campañas dependiendo del mes. Por ejemplo, en septiembre está el Día de la Oración y en marzo está el Día Internacional de la Mujer. En marzo también está el Día del Cuidado del Agua. Y organizamos algunas actividades, algunas campañas a partir de estas fechas importantes y la gente va participando y va compartiendo también los tiempos de trabajo y ahí nos vamos conociendo y de ahí también vamos identificando algunas personas que son líderes de sus comunidades para que puedan ir haciendo como grupos de trabajo. Entonces nos ha dado muy buen resultado porque también las campañas son actividades en un lapso de tiempo, porque ahorita también mucha gente de la ciudad le batalla para comprometerse con una acción real durante un tiempo prolongado. Y las campañas nos ayudan a eso, como a involucrar a gente que quiere servir de alguna manera y de alguna manera también sirve como el gancho de inicio para poder crear un proceso más largo. Pero sí es muy complicado el poder hacer, el poder invitar, el poder participar, el poder hacer que la gente haga algo en común. Gracias. Gracias, Edmundo. Y me parece a mí que si de lo que estamos diciendo lo pusiéramos ya como elemento de un diagnóstico, pues estamos viendo causas y consecuencias, ¿no? De que nos decimos, uy, ahora cómo le hacemos para hacer un proyecto si la gente es profundamente individualista. Y ahí vemos que a lo mejor, pues esa como causa, si es que lo fuera, pues es una a atender, ¿no? No sé si alguien más quiera compartir. Ay, pues no sé, me da pena volver a participar, pero sumado a esto también, creo que, por ejemplo, a mí me tocó hacer un proyecto en un asentamiento antorchista en el mes de mayo. Y yo de verdad tenía miedo porque yo nunca había ido, a mí no me conocía la gente y aunque el banco estaba ahí, ya me habían platicado que alguna vez quisieron del mismo banco ir y los mismos de Antorcha los sacaron así de la colonia, aunque venían con el carro del banco. Entonces, cuando nosotros fuimos, de entrada, bueno, encomendados a Dios y a todos, porque sabíamos que no nos iban a dar entrada. Pero el equipo y yo lo que hicimos antes de ir fue tener acercamiento con alguien de la comunidad que era mediador. O sea, que nosotros preguntamos, oye, ¿quiénes son los del comité? Y no sé qué. Y preguntamos sobre una señora que era muy activa y que era muy, muy buena con el banco, pero también con la colonia. Nos acercamos a ella y le preguntamos, oye, mira, vamos a ir, ¿tú qué nos recomiendas? Y nos recomendó hasta la calle por donde entrar. O sea, digo, ustedes tienen que entrar por la calle donde está la cancha y ahí los vamos a ver en medio y vamos a platicar enfrente donde están las oficinas de Antorcha y nos van a ver. Entonces, todo ella nos lo fue diciendo y yo les puedo decir que sí fue muy difícil hacer el proyecto ahí, muy complicado, pero a pesar de eso logramos muy buenos resultados. Bueno, todavía se puede hacer más, pero lo que yo puedo decir es que siempre si tú haces red con la gente que está involucrada, nosotros teníamos miedo y esta chica era una lideresa de la antorcha y en el grupo tuvimos gente muy metida en la antorcha que desde las que se los llevan al estadio y todo, y yo les puedo decir que es gente que a lo mejor al principio daba miedo porque pues son muy rudos, pero al final el poder tener una causa común, que era cómo hacer que la gente tenga talleres para autoemplearse y que desde su casa puedan lograrlo,
fue lo que nos abrió la puerta, la causa común. Entonces, a pesar de que yo venía del banco, a pesar de que ya teníamos un respaldo y todo, pues tuvimos que echar redes, y creo que lo principal es también ustedes buscar quiénes son las cabezas del lugar a donde quieren ir, quién es el presidente de la colonia, quién es el encargado de la caseta, quién es el encargado del proyecto tal, y que vayan haciendo un mapeo de los liderazgos que hay. Por más rudos que sean, es gente que quiere ayudar a su comunidad, por el motivo que sea, pero los quiere ayudar. Entonces yo creo que el identificar redes de liderazgo también, creo que hace rato que Héctor comentaba de que la gente pues lo deja plantado y así, pues eso siempre va a pasar. A mí también me dejaron plantada muchas veces, incluso yendo con un respaldo de fundación, y algo que nosotros hacíamos era pues asegurar la entrevista y mandar mensajes. Por ejemplo, yo algo que hago mucho con la gente para que no me deje plantada es que les mando mensajes motivacionales, así de, oye, ya nos vamos a ver, y ¿cómo te sientes? Estamos cambiando en la colonia, y al principio me ignoraban y me dejaban en visto, pero ahora pues van con tal de que no les deje de mandar mensajes. Entonces yo creo que a lo mejor pues uno lo que tiene que hacer es empezar a buscar estrategias para que la gente quiera estar ahí. Motivación, tú mismo encontrar redes, líderes, que estén ahí, porque si no, no hay de otra forma. O sea, yo creo que aún y con respaldo, la creatividad es lo que te abre la puerta. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, Majo. ¿Alguien más que se sume a la tertulia de experiencias? Tengo otra cosita que quiero decirles, pero es un poco punto y aparte, entonces, bueno, no tan aparte, pues, pero para culminar con esta ronda. ¿No? Bueno, yo quería comentar que en mi caso, pues soy trabajadora social y maestra de música, y trabajé en una comunidad como maestra de música en un jardín de niños. Entonces yo observo que también un punto sensible de la comunidad es cuando tú te diriges a los niños, y que también ahí sería un punto muy importante en cuanto a la educación y a la prevención, porque cuando el niño se recibe de una manera cálida y encuentra ese entusiasmo en la actividad, los papás inmediatamente se involucran. ¿De qué manera la puedo apoyar? ¿O vamos por más niños? ¿O qué falta? ¿Qué vamos a hacer? Entonces esa parte creo que también hay que tomarla en cuenta. Creo que por la historia de vida y todo, el adulto siempre ya tenemos como más mecanismos de defensa y de resistencia para avanzar, pero si vas a lo más sensible, el niño incluso propone actividades que quiere hacer con sus compañeros o organizar, y la comunidad en esa parte es muy noble en el sentido de poder acompañar a los niños. Una experiencia que me ocurrió, pues acá en Chiapas hay una hormiguita que sale cuando llueve, que le decimos el nucú, y entonces de juego yo les dije a los niños, el que no traiga nucú mañana no va a entrar a clase de música, ¿no? Y pues todos disfrutábamos mucho de la clase. Y me sorprendió que al día siguiente que llegué, todo el jardín estaba con sus cubetitas con hormiga formados para poder entrar al jardín. Y me dijo la directora: maestra, ¿pero qué hizo? Mire, todos, papás y niños con cubetitas para poder participar. Entonces creo que esa parte también de atender a la niñez en este sentido de ideología, de no crear competencias, de esta economía solidaria, ¿no? Que no todo es el dinero, sino la participación. Tendríamos ahí como mucha frescura para un proyecto comunitario. Excelente, muy bien.
Bueno, pues si no hay más, pero si a alguien se le ocurre ahorita, pues regresamos, ¿eh? Nada más quiero compartirles dos cosas. La primera es que lo del Banco del Tiempo, pues para los que se apuntaron, ahí va, estábamos trabajando en el reglamento y en la forma de registrar las horas. Espero que quien se apuntó, pues no diga, ya no voy a hacer nada, porque justo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Esta indiferencia nos mata, y si los que nos creemos o nos sentimos animadores, pues no logramos animarnos, pues olvídense, no vamos a poder animar a nadie más. Entonces, yo creo que ya la otra semana con seguridad podemos empezar a trabajar esto del Banco del Tiempo. Y el otro punto es que, pues se acordarán, dije yo al principio, estaba así en la invitación o en la convocatoria, que el dinero que aportaron ustedes o que dieron para, pues digamos, como cuota del curso, iba a ser un fondo solidario, ¿no? Ya hemos explicado qué es el fondo solidario. Se habrán juntado como aproximadamente 17,000 pesos que se podrían, de acuerdo al planteamiento que hicimos al inicio, aportar para uno o dos proyectos pequeños, ¿no? Entonces dirán, bueno, pues si divido 17 entre 2 es muy poquito dinero. Bueno, ya 17 es poquito, ¿va? Pero si lo divide entre 2 es más poquito. ¿De qué dependerá uno o dos? Pues yo diría dependerá de los proyectos que se presenten y pues de lo que soliciten, ¿no? Pero lo que les pongo aquí son los requisitos para poder ser favorecidos con este financiamiento. Estoy en la disponibilidad de que en esta sesión dialoguemos elementos más o menos de los 7 requisitos que les pongo aquí, pero tiene que ser hoy. Primer requisito, pues es estar en el curso. No se vale decir, yo tengo un cuatito que le serviría mucho. No, no es de cuatitos. Tú eres animador de procesos comunitarios, tienes un proyecto que vas a elaborar en este curso, puede participar, ¿no? No el de terceros. El que, claro, si tu proyecto es o debiese ser en una comunidad, pues para eso sería, pero no de un tercero. Espero explicarme con ello. Bueno, y le pongo que haber tomado íntegro el curso. La verdad no he pasado lista, así como para decir, cada vez entran menos, y no sé de hoy, pues, si porque es 15 entraron menos, pero algunos me avisan y otros no. Pero bueno, ahí se va viendo quién sí está con regularidad, ¿no? Requisito 2, que el proyecto tenga orientación pastoral o cercanía a un proceso de iglesia. Esto es, nosotros somos una instancia de la iglesia, no somos una financiadora, no somos una organización de la sociedad civil, por lo tanto, pues no nos dedicamos a financiar proyectos de cualquier índole, ¿no? Sino aquellos que surjan desde los procesos pastorales, en cualquier nivel, el diocesano, el parroquial o el comunitario, pero que sea de procesos eclesiales. Entonces, pues para asegurar ello, pues aseguraríamos o conectaríamos que sí haya una instancia eclesial que acompañe o respalde el proyecto. Ese sería un requisito 2. 3, que el proyecto sea redactado con los elementos mínimos que se han dialogado el día de hoy. Y si se trata de un proyecto productivo, además tendría que presentar el plan de emprendimiento comunitario desde la economía solidaria, que entre paréntesis se llama PESES. Ese lo vamos a ver la próxima sesión. ¿Qué es esto del PESES? Sería un plan de negocios, pero con su traducción de economía solidaria, ¿no? Tiene elementos comunes, evidentemente, pero algunos sí son distintos o adecuados, vamos a ponerlo así. Entonces, pues tiene que presentar el proyecto. No es nomás dar una idea así como está en mi cabeza y yo como que quisiera, no. Tendría que estar plasmado como hoy lo acabamos de dialogar. El proyecto seleccionado, quede claro que el dinero solo se le podrá dar en especie y con cosas que se puedan facturar. No podemos dar dinero en mano a nadie y no podemos comprar cosas que no se puedan facturar. Esto es por cuestiones legales, ¿no? Pues yo no puedo sacar dinero porque el dinero está en las cuentas de Cáritas Mexicana, por lo tanto yo no lo puedo sacar si no es bajo esta vía, ¿no? Entonces, quede claro, para que no vayan a poner ahí en el presupuesto el salario de alguien, eso no,
o que le vamos a comprar a don Luis de la esquina, pero no factura, tampoco. O sea, tiene que ser cosas que se puedan facturar. Pero lo que sí les digo es que eso lo van a conseguir ustedes. O sea, no es algo que yo decida, ¿no? A quién sí le compramos. Ustedes buscan al proveedor y ya. La decisión de a quién o a quiénes, según sea uno o dos proyectos, que se le vaya a asignar el fondo solidario, será mediante una asamblea de los que están participando en el curso. Es decir, lo vamos a hacer así, en una reunión como esta, los que estén ese día, pues ya si llegaron 3, pues decidimos 3. Si llegaron 40, decidimos los 40. Y juntos nos van a presentar él o los proyectos y juntos vamos a decidir a quiénes, ¿no? O sea, vamos a hacer un ejercicio colectivo, como lo he venido yo sugiriendo. ¿Qué criterios a tomar en cuenta? Pues que el proyecto sea factible, que sí se vea coherente, ¿no? Que se pueda realizar, que esté resolviendo una necesidad comunitaria, que cumpla los criterios de la economía solidaria que ya explicamos y que el proyecto sea sustentable, no solo este término usado en términos de ecológicos, sí, también, pero en el sentido amplio de sustentable, ¿no? Es decir, que lo que resuelva hoy también lo resuelva mañana, ¿no? Porque si alguien dice, es un proyecto para resolver una emergencia, no, ya dijimos que eso no. Tendría que ver cómo ese proyecto se sostiene en el tiempo. Al menos que esté planteado, ¿no? Séptimo requisito, si el proyecto no tiene objetivo de generar ingresos económicos, o sea, si no es un proyecto productivo, el fondo sería donado. O sea, es una donación y ya está, ¿no? Eso no le quita que sea sostenible, ¿eh? Pero ahí sí es una donación literal. Si el proyecto es productivo, o sea, si sí hay generación o recursos o ingresos, se va a generar un ingreso, entonces lo que vamos a trabajar es que sí se regrese el fondo solidario mediante una donación a través de un porcentaje de las utilidades. Un porcentaje pequeño que nos pondríamos de acuerdo, que puede ser de tiempo determinado o indefinido, eso ya depende del nivel de solidaridad, con el fin de que pues el fondo solidario vaya creciendo y se pueda apoyar otro proyecto productivo en el mediano o largo plazo, ¿no? No sé si me expliqué y por favor, pues aquí les pido si hay alguna duda, alguna inquietud, que digan, a ver, no me queda clara tal vez habría que agregar esta otra, en fin. ¿Alguien? Yo, David. Ay, Sí. sí. Yo tengo una duda porque, por ejemplo, nosotros somos una cooperativa de la cual 9 comunidades pertenecen a ella. Entonces, estaba pensando en un prototipo de una máquina que ya está el diseño y esta máquina pues va a ayudar a que los productores de frijol, que son muchos, les ayude a lo que es variar el frijol para que sea como un proceso pues de adquirir el frijol limpio de sus cosechas, que es lo que se produce en nuestra región, el frijol. Entonces, bueno, no sé, tengo una duda. Si se metiera ese proyecto, igual entraría cómo o cómo se percibiría allí, o si pudiese entrar. La máquina, ¿sabes cuánto cuesta? Sí hay un documento donde se estableció del material que se va a necesitar y ahorita no recuerdo cuánto es la cantidad total, pero sí tenemos los costos. Bueno, lo pregunto porque pues si es más allá de estos 17, pues está difícil, porque no, otra vez, fiscalmente No, no puede, ¿no? parece que es menos, no salía muy cara. ¿De dónde eres, perdón? ¿Y qué cooperativa De es? San Luis Cooperativa Verde Esperanza de San Luis de la Paz. Ya con el padre Cesati. Sí, Eh, pues sí, sí, claro, si tú, ¿solo estás tú aquí en el curso o hay alguien más ahí de la cooperativa? Esmeralda Díaz, Ok. por ahí anda también. Sí, yo creo que es un buen perfil.
Yo personalmente conozco el trabajo del padre Juan Carlos, pero bueno, no, Ajá. yo solo seré un voto de tantos, ¿no? Por supuesto, tendrían que hacer el proyecto, explicar que ahí hay un proceso más amplio, porque ya es una cooperativa mucho más añeja que viene trabajando ya procesos, y ¿Dónde? que esta parte será, digamos, una forma de crecimiento más. A mí me parece bien, pero tendrían que hacer el proyecto, ¿no? O seguramente ustedes ya lo tienen, nada más es pues, ponerlo en los formatos para que el día que haya que presentarlo, pues ya Sí, todos sí, decidiremos, ¿no? Pero yo creo que sí, sí, sí es viable. sí. Bueno, gracias. Esa era mi duda, pero sí, sí ya está diseñado, ya nada más, pues sí, desglosar lo que es el proyecto y presentarlo y pues ya si entra a votación, pues ya se decidirá entre todos los compañeros. Así es, gracias. Edmundo. Gracias. Sí, gracias. Entonces, por lo que viene en el cronograma del curso, a partir de ya esta sesión, se comenzaría a trabajar en los proyectos desde cada asistente, desde cada región. Y se tendrían estas sesiones de acompañamiento, se agendarían para revisión, se van a enviar, hay algunas fechas para enviar avances. ¿Hasta qué fecha tenemos para poder enviar propuestas y para estar en revisión? ¿Hay una fecha para poder seleccionar alguno de los proyectos o cómo se va a manejar? ¿Cuál va a ser la metodología, pues? Excelente lista de preguntas. Voy a dejar esa para el final. Antes de eso, híjole, alguien más había levantado la mano. Majo. ¿Es sobre 7 puntos, Majo? Ajá, bueno, tengo una duda. Para la elección de qué proyectos y demás, entiendo va a haber un espacio donde escucharemos a los que se propongan para ver si son financiados o no, o cómo sería. Eso Sí, era lo que quería. sí, y ese sí ya no está en el cronograma de la convocatoria, entonces ya sería bueno, sí dice al final, ¿no? Como una 11ª sesión, entonces donde pues solo le dedicaremos a eso, a escuchar. Obviamente para entonces, pues ya esos proyectos ya teóricamente estaban más dialogados, más revisados, como acaba de decir Edmundo, pues ya más por un proceso de escucha y de vuelta, en fin. Pero ya para todos, pues llegaría esa... Digo, también si fueran demasiados proyectos, pues a lo mejor una de esas pues, tendríamos que hacer 2 sesiones, ¿no? Si fueran demasiados, pero si fueran poquitos que en una sesión se alcancen a presentar todos así de forma sintética, clara, que nos den elementos suficientes para decidir. A lo mejor lo único que sí haríamos nosotros como dimensión, pues es verificar que el proceso exista, que la comunidad exista, que, en fin, ¿no? O sea, que sí sea un proceso pastoral y que no es la invención de alguien que me dijo, yo lo que necesito son unas llantas para mi coche, ¿no? Entonces, eso sí lo haríamos nosotros, pero ya digamos como el contenido, la estructura y el hecho de que el proyecto nos parezca, pues eso, con los elementos de la economía solidaria y que sea factible y todo eso, lo haríamos juntos en 1 o 2 sesiones según el número de proyectos. Beatriz. Buenas noches a todos. Llegué un poquito tarde, pero aquí estamos. David, los 2 últimos puntos, nada más quiero recapitular si lo entendí bien. Quiere decir que si mi proyecto no va a generar utilidades, sí va a poder ser donado. Así lo entiendo yo, las 6. Y el 7, si el proyecto que yo hago va a generar utilidades, entonces va a ser tipo préstamo, lo quiero entender así, y yo lo tendría que regresar en un determinado tiempo. Sí. Bueno, el punto 6 lo entiendes bien y el punto 7 en la modalidad de fondo solidario que explicamos, que es
pues hay un aporte de todos, ese aporte está sirviendo para apoyar un proyecto productivo que sí va a generar ingresos, o ese es su objetivo, y que cuando los empiece a generar de las utilidades, ciertamente es como un préstamo, pero a diferencia de un préstamo bancario, pues aquí no es de me lo pagas en un año, tengas o no tengas, ¿no? Sino es de las utilidades. Ah, ok. Entonces, pues ir abonando, abonando, abonando. ¿Va a quedar en términos de confianza? Sí, ¿no? No les voy a echar ni abogado ni nada. Muchos proyectos que hemos hecho ha pasado esto. Estamos trabajando la confianza y la idea de esto, pues es, ahora, yo como parte de una organización de iglesia, pues no nos dedicamos a prestar dinero, ¿eh? Por lo Sí, tanto, sí, sí, sí. eh, Por el, eso la redacción. exacto, devolver es funciona así como si yo estuviera donando a la Cáritas, ¿no? Pero sería este el objetivo, de que Sí. al volver a mover ese fondo para otro proyecto más y así. Ok, Entonces, esta es la lógica. ok, muy bien, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más así con dudas o aportes sobre uno de estos 7 puntos antes de pasar a responder a Edmundo? Bueno, ¿no? A ver, entonces lo que pregunta Edmundo, pues sí, es importante. Yo originalmente cuando lo pensé dije, bueno, pues un mes, ¿no? De aquí a la que sigue un mes. Todavía nos faltan 2 sesiones, me parece, que vamos a hablar de esto del plan de emprendimiento, ¿no? Pero ese es solo para los que son proyectos productivos, porque ahí sí vamos a hablar sobre cómo es la organización productiva desde el modelo cooperativo, solidario, ¿no? Y al final incluso vamos a hablar sobre cómo hacer una corrida financiera, cómo ponerle precio a las cosas. Vamos a hacer ejercicios ahí matemáticos, pero que los que sí están produciendo, piensan producir, pues le van a dar mucho sentido, ¿no? Entonces, no quiere decir que los demás no asistan, pues yo diría que asistan, pues, porque pues, si alguien dijo, bueno, quería aprender, pues eso va a ser importante, ¿no? Incluso al final, espero nos alcance a dar tiempo, quisiera mostrarles un método para evaluar proyectos sociales. Es un método que sirve eso para evaluar proyectos sociales, que hace una traducción numérica, o sea, de una parte cuantitativa lo hace cualitativo para evaluar si lo que hacemos pues, tiene realmente un impacto social, ¿no? Puede ser discutible si verdaderamente mide lo que quiere medir, pero me gustaría tener la posibilidad de que lo estudiáramos juntos. Tiene un nivel ahí medianamente de complejidad, pero a ver si nos da chance. Entonces, pues lo que queda ahora pues es empezar a eso. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen idea. Sé que algunos ya tienen proyectos andados, avanzados, y que ya nada más se trata de darles la manita y moverles acá, y en fin. No me vean como financiador. Sé que el dinero es bien poquito y que tampoco sé que suena jugoso, pero no me vean, porque yo también hago proyectos para financiador, ¿no? Y sé que la mirada es distinta, es como de, quiero engordarte la mirada, quiero agradarte, esas relaciones sí me generan como mucha incomodidad. No, seamos transparentes y entonces más bien trabajen, pues no en función del dinero, sino pues de hacer el proyecto bien, ¿no? Y uno de los principios que decíamos es que si es de economía solidaria, el proyecto no está esperando financiamiento. El proyecto ya le está pensando cómo autofinanciar o cómo generar financiamiento comunitario y que cuando llega un financiamiento de fuera, pues fabuloso, pero que no está dependiendo de eso, ¿eh? Por ahí les dejo esa inquietud importante. Entonces, pues los que están avanzadones ya con idea, que ya tienen incluso comunidad, que ya nada más tienen que irle escribiendo y eso, pues sé que lo pueden hacer pronto, pero los que van a empezar de cero, que incluso va pues este asunto de por dónde, con quiénes, qué, ¿no? Y luego con pandemia, pues sé que es difícil, sé que va a ser difícil, pero tampoco nos podemos quedar aquí eternamente. Entonces, pregunto, ahora sí que voy a hacerles una pregunta de la pregunta que hace Edmundo. Un mes para volvernos a encontrar, ¿está bien
o 3 semanas. No más de un mes, ¿eh? Contesten los que ya tienen idea, los que dicen, yo apenas voy a empezar, no sé, pues ya, ¿qué hacemos, no? De Luz González dice, de Luz González, 3 semanas está perfecto. A veces a mí lo que me preocupa es que alejarlo tanto, pues ocasiona que nos enfriamos y ya luego cuesta trabajo, así como, y otra reunión, ¿no? Eso me preocupa, pues, pero también si les digo, nos vemos dentro de 8 días, así, pues no tengo nada nuevo, ¿no? Y lo entiendo. 3 semanas está sugiriendo a alguien, no sé si alguien más tenga otra sugerencia. Igual, 3 semanas. Elisa, 3 semanas. Los demás se dicen paso. Bueno, a ver, si le siguen pensando, voy respondiendo otras preguntas que hizo Edmundo. Sí, pues el chiste, digo, sí a la pregunta de, ¿hay acompañamiento? Sí, pues esa es la idea, ¿no? Miren, el acompañamiento, pongámoslo en términos de entre 2 o 3 pensamos mejor que uno solo. No porque yo quiera ser el experto y que les diga, les voy a resolver la vida. No, pero igual nos pasa que si nos sentamos a pensar juntos, pues juntos se nos ocurren mejores cosas. Entonces, sí, con gusto. De hecho, ya me reuní con 2 personas, ya hablamos de su idea, ya nos dimos ideas, y que eso les ayuda a seguirle pensando y a seguir avanzando. Entonces, sí, en efecto, Edmundo, pues sí. Lo que les pedí es que me mandaran un mensaje y me dijeran eso, oye, ¿sabes qué? Yo sí quiero trabajar en que me ayudes a pensarle en la idea del proyecto o en una fase del proyecto para clarificar o en las dudas, en lo que fuera. Y entonces ya me mandan un mensajito por celular y ya nos ponemos de acuerdo qué día nos vemos, pues así en videoconferencia, ¿no? Y ya, es totalmente personalizado y particular para que no, pues esté aquí en bola y con todo el mundo diciendo N cantidad de cosas. Con las 2 personas que me reuní no usamos más de 30, 40 minutos, o sea que yo creo que es buen tiempo, ¿no? Y ahí, entre mi tiempo en el horario que yo lo tenga posible y tú también, pues nos ponemos de acuerdo. Les voy a poner en la plataforma estos formularios, estos formatos, y en la tarea ahí les voy a ir poniendo como los tiempos, ¿no? Decir, bueno, pues en ese tiempo al menos tienes que haber terminado esto, pues para que se sientan un poco ceñidos en el tiempo y no digan, ay luego, ¿no? Y nada más estemos llenando un formato pues, un día antes que no tenga sentido. No sé si se me pasa alguna otra, Edmundo, de lo que preguntaste. No, creo que va bien, creo que está bien, perdón. Yo, bueno, no sé, aquí tengo la duda de las 3 semanas o el tiempo. ¿Sería el tiempo de 3 semanas o un mes está pensando para revisar los proyectos y entre esas 3 semanas tendríamos las sesiones para revisar los otros temas que ahorita compartiste, lo del plan de negocios y esto de la evaluación de los programas de los proyectos de social? ¿O nos veremos hasta las 3 semanas? ¿O cómo Sí. se manejaría? Las 3 semanas es para la siguiente sesión, así como esta, para ver el plan de emprendimiento. Pero entre esas 3 semanas, o sea, en el intermedio, pues a quien quiera acompañamiento, pues nos vería, ¿no? Y en la plataforma van subiendo los avances. Ok, sí, me parece muy buena la propuesta. Y más que nada porque a veces me pongo a pensar que quienes trabajamos en cuestión comunitaria o social, pues van saliendo las propuestas y las ideas desde la práctica y se nos van ocurriendo ideas y alternativas y propuestas y, y pues lejos del apoyo económico, que sería muy bueno, es más como la oportunidad para darle forma y a un trabajo, porque creo que esta es la parte que nos hace falta, como así se hacen los procesos, creo yo, cuando se le da orden. Y entonces sí, agradecería mucho esas sesiones entre las 3 semanas para poder tener más herramientas y poder hacer un poco más organizado nuestro trabajo. Gracias.
Gracias a ti, Edmundo, y me gusta cómo lo dices, ¿no? Que más allá de lo económico, pues es cómo nos acompañamos para, creo que nunca lo he dicho, pero el eslogan de la economía solidaria es otro mundo es posible, ¿no? Entonces, que cómo juntos, en lo poquito que hagamos, lograr ese otro mundo posible. Claudia. Bueno, yo quería compartirte, David, preguntaste del tiempo y me quedé pensando un poquito, ¿no? Porque, bueno, tuvimos la reunión hace un ratito y pues esto de estar con las personas, de platicar, dialogar, o sea, lleva un tiempo, ¿no? Y te había comentado, bueno, aquí en mi colonia yo hablé con el comisariado para esto de los huertos y en ese sentido quisiera yo plantear el proyecto, como enlazar esto, ¿no? Se ha detenido un poco aquí en mi colonia por la cuestión del COVID, porque aquí hubieron muchos brotes, personas que fallecieron aquí en mi colonia por COVID. Entonces, pues sale uno a la calle y aquí todo el mundo sí se pone su cubrebocas porque sí estuvo alto el contagio. Entonces, a mí en lo particular sí me parecería bien un mes para esto ya tengo la idea del proyecto, pero para pues convocar a las personas, plantearles, ¿no? Esto que sea de su interés, sí, para mí sí estaría bien un mes, ¿no? Y en este inter, bueno, tener oportunidad contigo de acompañamiento. Gracias, Claudia. En realidad yo creo que incluso va a ser más que un mes, ¿no? Porque no significa que de aquí a 3 semanas tengan que tener resuelto todo lo que hoy se dijo, porque todavía faltarían 2 sesiones. Y entre las 2 siguientes sesiones, yo creo que dejaríamos las mismas 3 semanas. En realidad van a tener más tiempo, ¿no? Pero para no alejar más las sesiones síncronas que se llaman ahora, vamos a dejar las 3 semanas y vayan avanzando en los formularios, en la idea. Insisto, yo con ambas personas que me reuní esta semana, pues hablábamos de mi idea es, así empezamos generalizando y bueno, ahí fuimos avanzando en concretizar. Si alguien ya está muy avanzadote, ¿no? Y ya tengo la platicada casi todas las cosas, ya nomás quiero enfatizar tal elemento, también fabuloso. Y sí, bueno, entendemos que lo comunitario lleva su tiempo, sin duda. ¿Alguien más? Bueno, pues sin nadie más, entonces terminamos por hoy. Ahí de todas maneras en la plataforma les pongo cuándo son las 3 semanas y les voy recordando, pero apunten ustedes también. Y pues nos estamos comunicando pues por WhatsApp, por la plataforma o por donde ustedes gusten. Si no hay más, pues nos despedimos. Muchas gracias. Sí, quiero preguntar, ¿los formatos van a estar en la plataforma? Sí, voy a ponerlos en la tarea y voy a poner diferentes tareas. Y ahí, para que ahí los descarguen. Quería decir eso que yo había usado esta plataforma de Dome antes, pero no la había explorado tanto y ya me di cuenta de que sí hay donde contestarles en la misma plataforma, pero pues ya me di cuenta tarde, ¿verdad? Entonces, puede ser, ya les comentaré a lo mejor ahora sí en la plataforma, en donde dice calificaciones, ahí donde ustedes le pican en la tarea, hay un apartado que dice calificaciones y ahí va a aparecer la resonancia de su tarea, si es que hay una, o les busco de manera personal si tengo dudas, ¿no? Dependiendo. Okay. Gracias. Y si alguien tiene, metodologías, técnicas distintas, así como Majo nos las compartió hoy, súbalas ahí en la parte donde dice mochila, porfa. Ahí para que todos las veamos y las descarguemos. No sean díscolos y compartan. Pues si no hay más, me quedo un ratito por si alguien tuviera algún comentario. Y los que no, pues si va a haber pozole o algo así, pues felicidades, ¿no? Y viva México. Bye. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias.
Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye. Gracias, David, por todo tu apoyo. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas Saludos. noches a todos. Muchas gracias. Saludos. Dios. ¿Ya se acabó? David, yo tengo dudas. Mandé la tarea de la sesión anterior, pero no hubo ninguna observación, o no supe buscarla, no sé ahí. Ahí estoy como María Magdalena. Espérame tantito, déjame buscarte. ¿Pero si tienes acceso al archivo compartido? Yo digo que sí. O sea, sí he visto, pero a la hora de que busqué, no. ¿Cuál es tu nombre? Encontré. María Magdalena García Aguilar.